Y tú escuchas Radio Obra Misionera. La Escritura en Mateo 10:27 dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Dios les bendiga, amada audiencia. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en un nuevo programa de En la Hora de la Tarde por Radio Obra Misionera. Nos acompaña mi buen amigo y hermano en Cristo, Roberto Martínez. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi hermano Daniel y Radio Videntes, preciosa alma que escucha. Sin antes saludarle con un salmo tan sobresaliente que se ha hecho tan real a nuestras vidas últimamente. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y así ha sido estos días de adversidad. Dios ha sido con nosotros, porque también ha cumplido su palabra, ¿cierto? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Así es que con esa certeza comenzamos y les invitamos a que nos sintonicen. Habrá un interesante invitado, habrá conversación para que lo lleve a la meditación. Amén. Estamos muy felices en este día. Como siempre, este programa tiene el motivo de traer las bendiciones que Dios nos da durante la mañana, durante la semana, en los servicios. Amén. Y poder hablar de ellas, repasarlas y poder comentar las grandes verdades que Dios nos ha dado en este tiempo. También nos acompañan en este programa, en la producción, algunos muchachos, unos hermanos. Queremos saludar a nuestro hermano Orlando Duarte, nuestro hermano Marcelo Alexander Basualto y nuestro hermano Hugo Herrera. Estamos muy felices de que nos acompañen. También se nos olvidaba nuestra hermana Génesis Muñoz. También nos están acompañando. El día de hoy y durante esta semana y la semana pasada, Roberto, hemos tenido servicios por turnos. Sí. Hemos tenido servicio en donde hemos tenido servicio en la semana pasada miércoles, viernes, sábado, domingo fue de mañana a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana y después luego a las 5 de la tarde. Fue un programa bien extenso la semana pasada y esta semana se repitió, pero ya con cultos de oración miércoles, sí, viernes, sí. Sábado fue un servicio y domingo a las 8 y a las 11 y hoy día en la tarde ya estaban los jóvenes teniendo un ágape juvenil. Sí. Ha sido maravilloso, pero no hemos tenido que turnar producto de la situación de este país, sí, y cómo está el mundo hoy con este coronavirus. Sí, sí. Y en el servicio de hoy se estuvo transmitiendo por internet el servicio de las 11 de la mañana, sí, en el cual nuestro hermano Esteban Salazar dirigió los cánticos y nuestro pastor trajo un mensaje maravilloso. Así es. Que estaremos comentando con mayor detalle en el próximo segmento. Estamos muy felices porque en estos servicios del sábado, del domingo, nos traía la palabra. De alguna forma, primero nos recordaba aquella parte que está allí en el mensaje, en el primer sello, en donde el profeta de Dios dice respecto a lo primero que pasa, que hay un anuncio en el cielo. Sí. Luego, un sello es roto, un sello es abierto. Correcto. Un misterio es revelado, y cuando ese misterio es revelado, ya hay un ángel terrenal, un, sí, mensajero que capta el misterio, sí, y suena la trompeta. Y esa trompeta llama a los hijos de Dios al Evangelio, los llama, y luego también llama una guerra espiritual. Así es. Y esa guerra espiritual es la persecución en contra de los hijos de Dios. Pero sí, lo último que sucede es una plaga. Así que es. Viene, que es, el profeta lo decía, es un juicio temporal que es traído sobre aquellos que rechazaron el mensaje. Así es, traído para la edad. Así es. Y nuestro pastor
nos hablaba de esta gran plaga. A nivel de definición, algunos economistas señalan que una recesión económica inicia cuando los indicadores que miden la economía muestran un decrecimiento en la economía por 2 trimestres consecutivos, es decir, 6 meses. Esto implica que el consumo de bienes y servicios disminuye, la inversión baja y aumenta el desempleo. Eso es el puntapié inicial de una recesión económica. Sí. Pero aquí, en estos días, el Fondo Monetario Internacional señaló que a nivel global, el mundo completo, estaba hoy en una recesión económica. Y ni siquiera se había cumplido esta base que hablan los economistas de esperar dos trimestres consecutivos, sino que ya el mundo, después de los primeros indicios del coronavirus allí en China, a final del 2019, los últimos días del 2019, entrando ya en enero, y en febrero ya esto se expande en todo el mundo, y en marzo ya estamos, hay unos datos que nos va a compartir Roberto. Entonces, ya el Fondo Monetario Internacional, a 3 meses de los primeros infectados por este virus, ya señala que hoy en día ya hay una recesión mundial económica que va a traer una catástrofe en cuanto principalmente a aquellas personas pobres o de clase media que ven la pérdida de sus empleos. Y también nuestro pastor mencionaba también acerca de una depresión económica. La depresión económica es solamente la extensión de una recesión, y algunos economistas hablan de que esta recesión aproximadamente dure mayor a 3 años. Como paralelo, nosotros pensamos en la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos. El Jueves Negro. Exactamente, esos Jueves Negros, que fue como en octubre de 1929. Sí. En donde en septiembre las acciones llegaron a su mayor valor histórico. Sí. Y ya en octubre había una caída inmensa. Desde esa acción más alta bursátil hasta 2 o 3 años después, la economía cayó en un 90%. Sí. Completamente, en 3 años. Y Estados Unidos le tomó 22 años recuperarse. 22 años recuperar el valor, solo el valor de la economía, ni siquiera crecimiento, solamente la recuperación de esa gran pérdida o de esa gran depresión económica. Los grandes gobernantes están muy preocupados de esta recesión. Sí. Las grandes corporaciones. Y perfectamente, si esto se extendiera más, pudiéramos entrar en algo mucho peor. Sí. Mucho peor, Roberto. Cuéntanos, Roberto, ¿cuáles son las cifras? Sí, ante lo que tú indicas, mi hermano, ¿cierto? Hacerle el énfasis que la historia de la evolución humana, ¿cierto?, es cíclica. Y como tú mencionabas el Jueves Negro, ¿cierto?, fue algo tan terrible, porque aquí podemos ver la soberbia de los gobernantes. El entonces presidente Hoover le dice a los americanos: queridos americanos, la prosperidad está a la vuelta de la esquina. Y al otro día jueves, se derrumba la bolsa de Wall Street y viene una hecatombe de grandes proporciones, con suicidios incluidos, gente que el día anterior lo tenía todo, al otro día lo perdió todo. Entonces, en esa descripción que tú haces, mi hermano, ¿cierto?, a esa posición, invito a los radiovidentes, a los hermanos que quieran, busquen en YouTube, hay un documental muy bueno que se llama El Jueves Negro, y eso le va a indicar y le va a mostrar las señales históricas hacia dónde vamos. Entonces, en este contexto histórico que estamos viviendo de una pandemia, ¿cierto?, hay que recordar que una de las primeras plagas, ¿cierto?, que se manifiesta a mediados del siglo VI, ¿cierto?, que es una plaga, la llamaron la plaga justiniana, ¿cierto?, porque en ese momento se desata en el siglo VI y pasa a llamarse la peste negra. Y estos 3 estallidos que tiene esta peste negra, peste bubónica, ¿cierto?, que vuelve a ocurrir en el siglo XIV, ¿ya? Habiendo en estos 3 periodos, después vuelve a reaparecer en 1527. Y ahí se encontraba en el escenario histórico un amado creyente llamado Martín Lutero, uno de los mensajeros a la edad. Y a él le toca enfrentar, ¿cierto?,
y él es contagiado con esta peste bubónica. Su esposa estaba embarazada de 2 meses y justo un reverendo, un colega de él, Johannes Hess, le envía una carta. Y en la carta le pregunta, hermano Lutero, ¿un creyente, un cristiano debe huir de una plaga? Entonces, después de meditarlo unos días, Lutero le contesta. Y dentro de este contexto ellos, la familia Martín Lutero y su esposa, albergaron a muchos enfermos. De hecho, un matrimonio amigo murió en la casa afectados por esta peste porque no había la medicina efectiva. Y en ese contexto, él empieza a pensar, ¿cierto?, que porque razones humanas de supervivencia, uno, ¿qué es lo que hace? Es huir. Razones naturales, humanas, uno huye de eso. No quiere verse afectado. Y en esa realidad tan grotesca, tan dantesca, ¿cierto?, la persona huye. Pero Martín Lutero lo llama a uno y le dice, o sea, tú no puedes dejar a tu familia, ¿cierto?, de lado. El padre no puede dejar a sus hijos y a su esposa. El hijo no puede dejar a sus padres. Tienen que ayudarse. Y por ende involucra también a los ministros de la época, que un ministro tampoco puede dejar de pastorear a sus ovejas. Tiene que contenerlas. Porque entendamos que estas pandemias son traumantes. Traen grandes traumas, psicosis, colapsa todo. Y dentro de eso que colapsa, que se presenta como un problema sanitario, ¿cierto? Nuestro pastor en la mañana lo planteaba en el mensaje, se presenta como un problema sanitario de grandes proporciones. Y para la época, ¿cierto?, dentro de lo que plantea, a grandes rasgos, porque fue una carta de 14 páginas que le responde a este ministro, hace resaltar el amor fraternal. Y dentro de ese amor fraternal, ¿cierto?, tiene que estar presente el amor al prójimo. ¿Ah? Tengo que estar equipado de tal manera. Entonces, es aquello que nos plantea Jesús, ¿cierto?, en su palabra, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero se entiende que no todos pueden vivir eso. La fe que tenía Martín Lutero era extraordinaria, porque no cualquiera de nosotros va a albergar en su hogar a gente que está con una pestilencia como esta, de grandes proporciones, sabiendo que su familia corre riesgo. Pero él usó la fe y albergó a esta gente. Y en ese contexto, a grandes rasgos, él le responde a este ministro que no, en el fondo no debería huir. ¿Ya? Debemos enfrentarla, porque tenemos un gran respaldo. Y el gran respaldo está en la Biblia, que yo estaré con vosotros. Amén. ¿Cierto? Como también citaba antes, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Entonces, en ese contexto, en esa realidad, Martín Lutero se enfrenta a esto. Y claro, nuestras cifras con esta pandemia actual son sin precedentes. O sea, igual hacerles el alcance que dentro de estos 3 brotes que ocurren de la peste negra o peste bubónica, ya que para que entiendan un poco nuestros hermanos auditores, era transportada, porque en aquella época los barcos mercantes movilizaban la mercadería y los barcos mercantes tenían unos invitados de piedra que eran los roedores, los ratones. Y los ratones eran portadores de una pulga. Y si esa pulga te picaba, se te desarrollaba la peste bubónica o la peste negra. En 1918 termina la Primera Guerra Mundial y los soldados que venían regresando traen a Europa la gripe española. Y eso, según los últimos estudios, arrojan que en lapso de 1918 a 1920 murieron entre 50.000 a 100.000, 50 millones a 100 millones de personas. Esa fue lo que generó en muertes esta gripe española. Entonces tenemos que entender, ¿cierto?, que acá esto lleva, ¿cuánto? 2-3 meses, ¿cierto? Y ya tenemos en el mundo 700.000 infectados, ¿cierto? Están involucrados 193 países y hasta ahora van más de 33.000 muertos. Y en estos mismos momentos que estamos conversando, pueden estar falleciendo más personas porque la letalidad de este virus es muy rápida. O sea, no es mucho lo que agoniza a la persona, sino que es rápida. De hecho, con la peste bubónica ocurría lo mismo. Ya era un poco más prolongado, pero era letal, porque como no había la tecnología médica, y acá la ciencia, siendo honesto, ha sido superada.
porque hay un tema. El señor Donald Trump, junto con otros gobernadores, cayeron en un fenómeno que está muy de moda, negacionismo. Ellos negaron la existencia. El señor Trump dijo, no, esto es un resfrío, algo pasajero. Pero cuando se empezaron a dar cuenta que hasta ahora la cantidad de fallecidos en Estados Unidos es impresionante, como en Italia, ¿cierto?, en España, que esto no ha ido parando. Entonces esta letalidad es que a la ciencia se les escapó de las manos, no tienen la vacuna. Entonces, en este contexto, ¿cierto?, somos llamados, de hecho, los sociólogos, los psicólogos, todos estos expertosólogos nos llaman a, aparte de mantenernos en cuarentena en la casa, a una solidaridad. ¿Y cuál es ese fenómeno solidario? Es que yo me mantenga en mi casa para no contaminar a los otros. Porque ha ocurrido el descuido de algunos ciudadanos a nivel del mundo y de nuestro país que quizás sin saber que eran portadores han contaminado a otras personas, las han infectado. Entonces, en el reto, ¿cierto?, volviendo un poco atrás, de acuerdo a lo que Martín Lutero se respaldaba en una escritura, ¿cierto?, él para plantearle la respuesta a este reverendo le decía en Primera de Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese era el reto para que yo en mí, como creyente, despertara la solidaridad. Y en esta hora, nuestro mejor mecanismo de solidaridad es mantenernos en oración. Amén. Porque de verdad esto está creciendo y como decía mi hermano Daniel, este problema, para aclararle a los radiovidentes y a toda preciosa alma, esto partió como un problema sanitario. Del problema sanitario ahora estamos experimentando el problema económico y del problema económico terminará en una depresión económica. Y de ahí viene algo muy que tú, hermano, podrías hablarnos porque después de esta crisis de depresión viene algo que llamaríamos la apretura. Así es, una apretura. Como creyente, como mencionamos al principio, hablamos de lo que dice el primer sello, un anuncio en el cielo. Sí. Luego un sello es abierto, un sello es roto. Sí, sí. Un mensaje, un misterio es revelado. Sí. Y cuando ese misterio es revelado, ya el hombre de Dios, el mensajero a la edad, ya está en la tierra, capta ese misterio y suena la trompeta que llama a los hijos de Dios, y esa trompeta también anuncia una guerra. Hay una guerra espiritual, Sí. que viene con una persecución hacia el creyente, hacia los cristianos de la época, y luego la última parte es una plaga que es un juicio temporal, dice el profeta, para aquellos que rechazaron el mensaje a su edad. Así es. Así que nuestro pastor decía, tal vez esta es solamente una pruebita de cómo se puede controlar a la gente. Sí. Como esta noticia de esta peste nos muestra cómo se puede controlar a la gente. Sí. ¿Y qué si fuera la plaga? La última. ¿Qué si fuera esa plaga? Entonces, estábamos muy emocionados en estos días, en estos servicios, porque el Señor nos venía hablando de aquella lucecita en el principio, de aquel gran logos que llaman los teólogos, el Espíritu Eterno. Sí. Cómo ese Espíritu Eterno fue, y el profeta nos dice que Dios, los pensamientos de Dios son eternos. Así es. Como Él tenía todo este gran plan Sí. de traer a manifestación hijos de Dios. Y todo esto que ha sucedido, nada de esto ha sorprendido a Dios. No. Todo esto es parte del gran plan de Dios, en donde Él, en este tiempo, Él levantará un pueblo. Estábamos muy felices en la mañana, como la palabra de Dios nos hablaba acerca del mensaje, el absoluto, y acerca de, Señor, ¿es esta la señal del fin? Oh, sí. A través de esos dos mensajes. Pero también en el servicio de la mañana había una petición de oración de nuestro hermano Matías por su esposa Nicole, que para nuestros hermanos que puedan mantenerse orando por ellos. Y también había una acción de gracia de nuestro hermano David Cáceres. Sí. Nuestro hermano David Cáceres el día miércoles 18 de marzo, después del servicio, en cierto lugar allí en Avenida Grecia, por ahí. Con Américo Vespucio. Fue asaltado y
y le fue robado su vehículo. Y el mismo domingo, durante la tarde, le avisaron que habían encontrado su vehículo. Su vehículo estaba en perfectas condiciones. Sí. Así que nuestro hermano estaba muy agradecido al Señor de que su herramienta de trabajo Aparecía. le había sido devuelta. Claro. De todas formas, como pueblo, cuando nos enteramos allí a las 11, 12 de la noche, Sí. inmediatamente aquellos que nos enteramos fuimos de rodillas a nuestro Dios, pidiendo por esa herramienta de trabajo de nuestro hermano. Así que vemos como la oración obra eficazmente Amén. Sí, sobre sí. un pueblo que se une para pedir algo. Sí, por supuesto. Así que gracias a Dios, el servicio, como decíamos, fue dirigido por nuestro hermano Esteban en los cánticos, nuestro hermano Esteban Salazar, y nuestro pastor trajo este gran pensamiento. Wow. Y también hubo un reporte allí de una visita de carabineros durante el servicio de las 11, Sí. donde una patrulla se acercó a hacer un patrullaje en nuestra iglesia, dado que algunos vecinos habían llamado porque se estaban haciendo reuniones. A nuestro hermano anciano le explicaron las medidas y cómo habíamos cumplido con todo lo que está exigiendo el Protocolo. protocolo y el gobierno. Pero más que eso, es ese temor, esa cobardía en la gente hoy en día, esta psicosis que hay, Sí, sí. producto de que hay que entender algo. El Hijo de Dios, el cristiano, él está seguro. Sí. Él no le tememos a la muerte. No le tememos a las amenazas del diablo. Ni tampoco le tememos a todo esto que está sucediendo. Porque en nosotros hay una seguridad. Amén. Hay algo que nos mueve, nos motiva. Porque aquellos que hemos recibido Así es. a Jesucristo en nuestras vidas, Así es. hay una seguridad eterna en nuestras almas. Pero aquellos que no la han recibido, sus vidas son tan preciosas que entran en una psicosis de temor a la muerte. Seguro, seguro. Y en ese temor no ven este completo, porque hoy en día las noticias le dan duro a la iglesia evangélica, por qué se reúnen, por qué esto otro. Pero lo único que están realmente orando al que puede hacer algo son los cristianos. Así es. Porque los gobiernos han demostrado que han fracasado. Sí. El gobierno de Italia mostró que fracasó en sus medidas. Correcto. El gobierno español, el gobierno de Trump, Sí. todos los gobiernos han mostrado que no pudieron. No pudieron. No pudieron mantener a la gente, no pudieron influenciar a la gente para evitar que se propagara esta plaga. Sí. Entonces, cuando vemos todas esas cosas suceder, nos damos cuenta que el mundo está listo para una persecución a los hijos de Dios. Wow. Sí. Con esta psicosis el mundo está listo. Sí. Y los hijos de Dios hoy en día pudieran estar siendo perseguidos. Así es. Ahora, como decíamos, es un problema sanitario, no es la religión persiguiendo al Hijo de Dios, no es un poder, no es la política persiguiéndolo, pero sí hay unas medidas que nosotros como cristianos dentro de estas reuniones que hemos mantenido se han hecho por turnos para mantener el número acotado, Sí. mantener las distancias Correcto. y de alguna forma no ha aparecido una prohibición tajante en el gobierno o una prohibición legal de Claro. reunirse. Entonces, la gran pregunta que está allí para la radio audiencia, tú que nos escuchas, ¿cómo será para ti, hermano, que te has descarriado, que te has detenido, o a ti que no has recibido a Jesucristo? ¿Cómo será para aquellos que no han puesto atención al mensaje traído, Así es. a la manera provista por Dios para esta edad, para este tiempo? Así que queremos dejar esa pregunta para irnos a un corte musical. Queremos ir a nuestro primer corte musical para luego tener un gran invitado en nuestro medio, un hermano que amamos mucho, nuestro hermano Esteban Salazar. Sí. Y vamos al corte con el especial Amado de mi alma. Sí. Una preciosa alabanza. Que el aire que respiro,
Yo te necesito cada día más que la naturaleza al sol, mucho más que los peces al mar. O nada tendría sentido, nada tendría sentido si tú no me rodearas con tu inmenso amor. Sí, la paz que a mi corazón solo tú, Señor, la puedes. Podemos decir más. Oh sí, Señor, que el aire que respiro. Yo te necesito, Señor, cada día, cada hora, Señor. Más que la naturaleza al sol, mucho más que los peces al mar. Oh sí, Señor, si tú no me rodearas con tu inmenso amor. Sí, oh esa bendita paz. ¿Qué más podría dar esa paz y esa seguridad, Señor? Oh, solo tú, Señor. Señor, la puedes. Oh, amado de mi alma. Amado de mi alma, ven pronto, Señor. Este mundo agoniza, sumido en su propia maldad. Tus hijos, oh Señor, no pensamos que llegarías ahora, Padre, de reposar, o no hay donde ir. Todo es oscuridad, amado de mi alma, ven pronto, ya no tardes más, este mundo agoniza, sumido en su propia maldad, tus hijos no tienen lugar en donde reposar. No hay donde ir, todo es oscuridad. Oh, eres la luz que me guía. Eres la luz que me guía. Cuando el sombrío va, oh sí, Señor. Pero puedo caminar, tu sola presencia aliento me da. Oh, si la muerte me atrapara, sí. Oh, qué certeza, Señor.
Estamos de vuelta en el segundo segmento del programa En la Hora de la Tarde. ¿Por dónde, Roberto? Radio Obra Misionera. Así que estábamos escuchando allí el cántico muy especial, Amado de mi alma. Fue al inicio del devocional. Es muy especial este cántico, Roberto. Sí, seguro. Es una de las grandes composiciones de nuestra preciosa hermana Carmen Rimuli. Ella ha estado 2 veces de visita acá. Hace tiempo no viene y ella tiene esa especial forma de adorar a Dios, de la composición, de las letras intensas que te llevan a la adoración, así a concentrarte en la verdadera adoración. Yo he cantado este cántico como un especial en distintos lugares. Una vez lo canté en Brasil y aquí en la iglesia misma lo hemos cantado como especial, y cada vez que suena como en el devocional suena muy, muy especial, muy de una conversación desesperada. Íntima con Dios. Sí. De un cristiano Sí. con su Dios. Tenemos un distinguido invitado en este día, un apreciado y amado amigo y hermano Esteban Salazar. Esteban, te damos la bienvenida al programa En la Hora de la Tarde. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre un privilegio compartir algo de nuestro corazón con, como dicen ustedes, los radioescuchas en esta tarde. Así que muchas gracias por su invitación. Hoy día mencionábamos que te tocó turno de dirigir cántico en la iglesia. ¿Cómo sentiste el servicio desde ese momento que se inició el devocional? Bueno, ayer mi esposa me decía, va a ir al servicio de las 8 de la mañana, y yo le dije, sí, soy medio fanático, así que también estuve en el servicio de 8 a 10. Desde ese momento fue especial, al llegar a la oración, y de verdad una dulce oración, de acuerdo como Dios ha dirigido a nuestro pastor. Tuvimos un servicio de oración bastante hermoso, donde sentimos su presencia de una forma tan dulce. Y después, al pasar al servicio en el devocional, son momentos especiales, porque hace 2 semanas atrás teníamos iglesia llena, y ahora es triste y es difícil ver la iglesia tan vacía y a los hermanos tan separados. Así que son sentimientos encontrados, porque sabemos que en el tiempo del fin tenían que cumplirse estas cosas, y sabemos que al estar cumpliéndose esto estamos a las puertas del rapto. O sea, en mi alma estoy feliz, pero también estoy triste al no poder ver a mis hermanos y no poder saludarlos como corresponde. Pero una experiencia maravillosa dentro de todo. Seguro, es algo que de alguna forma, bueno, nuestro pastor también nos decía, si no lo amaron, el saludarse, el estrecharse de un abrazo fraterno, pero hay algunos que sí lo amábamos eso, sí, el poder volver a vernos y ver que la gracia de Dios nos sostiene. Amén. Y tener que saludarnos así de lejos es una situación sí. bien... Es duro, es muy duro, es muy duro, muy duro. Hoy en la mañana, nuestro pastor, bueno, hubieron 2 servicios maravillosos, el servicio de las 8 de la mañana y el servicio de las 11. En el primero me conecté vía internet, y en el segundo asistí personalmente. Nuestro pastor tocaba ahí en Isaías 53, en el servicio de la mañana, Mateo 11:25, Juan 11:6, Isaías 38. Pero en el de las 11 inició en Apocalipsis 10, versículo 1 al 4. Vamos a leerlo para poder iniciar esta conversación maravillosa que Amén. nos convoca. Así es. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 10, verso 1: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aleluya. Amén. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Ese fue la cita de inicio. Luego también tomó allí en Daniel capítulo 9, donde el profeta Daniel está
estaba revisando que se habían cumplido las desolaciones que había profetizado el profeta Jeremías, y que se estaban cumpliendo los 70 años del cautiverio. Y dice el capítulo 9, verso 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Nuestro pastor nos enseñaba de alguna forma que ahí en Ezequías, también en Isaías, Isaías en el capítulo 38, hablando de Ezequías, cuando Ezequías, el profeta Isaías, va y le dice: arregla tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Así es. Y el profeta Ezequías se extiende a Dios y con gran lloro, y le dice que él había reinado íntegramente y había hecho las cosas conforme a lo que Dios le había mandado. Y hubo una respuesta inmediata a ese clamor. El profeta iba saliendo y el Señor le dice: devuélvete. Correcto. Y dile que le daré 15 años más. Claro. Hubo una gracia, hubo una misericordia allí. Entonces, hablando de esta gran situación que estamos viviendo en el país y en el mundo, nuestro pastor nos enseñaba que de alguna forma también como cristianos podemos ir a Dios y pedir misericordia. Amén. Porque la semana pasada decía: pudiera ser esta la última plaga. Amén. Pudiera ser la plaga final. Pero pudiéramos como cristianos estar pidiendo misericordia. Así es. Pero para acercarse a Dios, Él también nos hacía una clase magistral de cómo acercarse a Dios. Correcto. Y ahí quisiera hacerte como se dice, agregar y hacer esto más rico. En cuanto a la dirección de lo que nuestro pastor, como tú mismo decías, Dios en inspiración le muestra cómo dirigirnos ante Él al momento de orar. O sea, si nosotros vemos lo que dice ahí Ezequías, cómo Él se dirige, Él dice: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. O sea, Él se presentó delante de Dios. Él no empezó: Señor, yo necesito esto, como decía nuestro pastor, sáname esta enfermedad. No. Él se presentó y le dijo al Señor Jesucristo, a Jehová le dijo: yo te he servido con íntegro corazón. O sea, Él sabía la posición de creyente que tenía. Así es. Y eso es lo que yo creo que debiéramos nosotros cada uno tomar y posicionarnos en eso. Porque no sabemos orar, no sabemos dirigirnos a nuestro Señor Jesucristo. Y que es la clave. Por lo mismo es que Dios también le dice al profeta, le dice: devuélvete y dile que he aquí que le daré 15 años, dile que he escuchado. Así dice. Entonces ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. O sea, ahí está clarísimo cómo es que Dios muestra su misericordia, pero primero muestra cómo un creyente se supo dirigir a nuestro Señor. Y que hoy día para mí la verdad fue una lección tremenda, porque es muy fácil muchas veces pasar al altar y empezar: Señor, yo necesito esto, Claro. Está tan mal esta semana, que esto, pero no nos ponemos, como decía nuestro pastor, y empezar a decir: Señor, santo, santo es tu nombre, Jehová de los ejércitos, Elohim, etcétera, etcétera, etcétera. Fue algo para mí, en ese punto fue algo maravilloso, como saber El invocar. dirigirme. Exacto, invocarlo y dirigirme al Señor Jesucristo. Amén. Antes de entrar al primer corte, Roberto, hablábamos acerca de cómo el mundo con todo esto, nuestro pastor nos llamaba a imaginarnos cómo el mundo ya está listo para perseguir a los hijos de Dios. Correcto. Entonces ponía allí un gran énfasis con una pregunta ahí profunda en el corazón para aquellos que se han detenido, para aquellos que, como de las 10 vírgenes, para esas 5 vírgenes que no se preocuparon de mantener sus lámparas. de sus lámparas con aceite, Claro. tipo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo será para nuestros hermanos que se queden a causa de no haber puesto atención? ¿Cómo será ese día de la persecución? Si hoy día ya había noticias allí que hablábamos en el primer segmento de cómo
a causa del temor se persiga al Hijo de Dios. También nuestro pastor nos hacía énfasis, y ahí hay un mensaje rico. Él tomó el mensaje del absoluto. Sí. Y Señor, es esta la señal del fin. Cómo nos llamó a tener nuestro absoluto, nuestra posición, y nos recordó también mensajes pasados como el Espíritu Santo viene para recordarnos todas las cosas. Y él nos repetía allí y cómo los evangelios fueron escritos exactamente, precisos. Correcto. Cuando esos apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Luego cuando escribieron, y a mí me impactaba algo espectacular, porque lo conversábamos 2 programas atrás, Roberto, como uno cuando escucha el mensaje se queda con una idea medular o realmente lo que Dios me dio específico. Claro. Pero yo no me quedo con el mensaje que duró 40 minutos, 1 hora, exactamente cada uno de los grandes pilares de ese mensaje específico. Claro. Y cómo Así es que estos apóstoles, luego de ir al aposento alto, ser llenos del Espíritu Santo, cómo es el Espíritu Santo luego que les recuerda todas las cosas, y los evangelios calzan exactamente Así es. unos con otros, Perfectamente. perfectamente. Sí. Y uno dice, es que aquí pudiera haber una dicotomía, y no, son distintos ángulos de 2 testigos Sí. que vieron un mismo hecho. Correcto. Entonces, yo me maravillaba en eso, y eso me llamaba a tener hambre y sed. Hermano Esteban, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Qué nos puede decir acerca de eso, hermano? Bueno, es algo extraordinario al ver que, al tú tomar eso que dijiste, nuestro pastor hace un par de semanas predicó eso y nos retó al hecho de decir, a ver si nosotros podríamos escribir a mano, después de escuchar una predicación, podríamos escribir a mano exactamente lo que él dijo. Humanamente es imposible. Pero cómo fue que Dios a esos hombres los inspiró de tal forma que no fueron ellos quienes escribieron, sino que fue Dios. Y si tú ves los evangelios, prácticamente calzan perfectamente unos con otros, pero cada uno tiene una cosa distinta y especial, pero que es lo mismo. Así es. Pero se abarca de una forma distinta, o sea, fueron distintos prismas. Y esos prismas hacen más rica la palabra en ese momento, porque al momento de leerla, si tú lees Mateo y después lees Lucas o Juan, te das cuenta que es lo mismo con distintas palabras. Así es. Entonces es algo que llena el corazón, porque no fue algo, ¿cómo se podría decir? No fue algo humano. Ahí te prueba que la Biblia no fue escrita realmente, fue escrita por hombres, pero inspirada por nuestro Señor Jesucristo. Algo imposible de creer, pero por algo Dios envió la fe. Sí. Y esa fe nos hace creer en esas cosas. Mira, mi hermano Esteban, tú siendo joven, yo quiero plantearte una pregunta, y esta pregunta quizás, ¿cómo estás viviendo tú, cierto? Tú eres ya parte de un matrimonio joven, y Así joven es. en esencia de una generación que se proyectaba en el tiempo con buenos planes y planes lógicos que cualquier ser humano quería. Pero ¿cómo sienten ustedes como jóvenes que están viviendo esta época, este momento preciso, con esta pandemia, con esta plaga, con esta incertidumbre? Porque estamos viviendo una época de incertidumbre. Correcto. Buena pregunta, mi hermano Roberto. Bueno, de antes de casarme, siempre estaba en mi corazón, Señor, quisiera casarme, pero también estaba el creyente dentro de ti que te dice, hoy si no me caso y Dios viene antes, va a ser mejor. Pero al momento de casarnos, claro, vienen proyectos, a lo mejor tener hijos, poder adquirir, no sé, tu casa, a lo mejor hospedar hermanos. Pero son cosas que tienes tú como un deseo humano, pero que cuando realmente tú tienes a Dios en tu corazón, en mi caso, yo siendo joven, como dices tú, soy joven, tengo un poco más de 1 año de casado, es maravilloso, Roberto, porque yo, Daniel, también crecí en el Evangelio, yo nací en este mensaje. Y lo grandioso, Roberto, que me emociona hasta las lágrimas es cuando tú vas a la escritura que dice, mi embrión vieron tus ojos y en lo oculto fui formado. Dios me vio desde el momento de mi concepción. Él sabía cuál iba a ser mi camino y por dónde iba a pasar, qué iba a hacer. Dios lo sabía. Y cuando era pequeño ahí en Laura León, muchas veces escuché estos mensajes de que este día llegaría.
y siempre lo vi como algo, Señor, quisiera verlo, pero también con miedo, porque era un niño y yo decía, Señor, ¿cómo va a hacer esto? ¿Qué va a pasar? Yo lo creía, pero no lo entendía, era un niño. Pero ahora que estaba el pastor predicando y no podía evitar las lágrimas caer de mis ojos, no digamos el pastor, sino que digamos Dios, hablando directamente a nuestras almas hoy día. Y al lado mío tenía a nuestro hermano Henry, quien es el que hace el programa del día viernes de Himnarios del Ayer. Himnarios del Ayer. Y yo lo miré con lágrimas en mis ojos y le dije, hermano Henry, cuando el culto ya había terminado, me senté al lado de él después que cantamos y le dije, hermano Henry, ¿qué siente usted al ver este día cumplirse? Le dije, porque usted tiene una trayectoria mucho más larga que la mía. Y él me decía, Esteban, es un sueño, me dice. Es un sueño ver que lo tenemos enfrente de nuestras narices, hermano Roberto. Sí. Y yo le decía, hermano Henry, qué privilegiado y afortunado me siento de que Dios me haya escogido a mí entre millones para vivir este día. Amén. O sea, yo te puedo decir, como un joven creyente que ama al Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su fuerza, estoy feliz de ver este día. Triste, porque como decía el pastor hoy día, en el ejemplo que pone el profeta de los indios, cuando están tirando la cuerda, él dijo, hay muchos cobardes que han dejado, nos dejaron pensando que esto se iba a acabar. Pero gloria a Dios, Roberto, porque no importa cuánto, a lo mejor había uno tomando la soga, pero ese uno tenía el gran respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué más podría decir, Roberto, sino de que soy un afortunado y un privilegiado de que Dios me haya escogido para vivir este día? Amén. Viendo que en el mundo hay tantos que no tienen ni idea de lo que está pasando. Dios me está mostrando su plan y que soy parte de un rapto. Gloria a Dios. Nuestro pastor también, me pensaba en cómo nuestro pastor también leía en Señor, este es el tiempo. Es esta Señor, la señal es del esta la fin. señal del fin. Decía que el profeta estaba allí predicando, hablando de que pasaría un tiempo que no entenderíamos nada. Correcto. Y que lo único que Dios nos estaba pidiendo era permanecer. Amén. Y cómo nuestros maravilloso. padres, nuestros abuelos, cómo ellos permanecieron. Y Dios nos dio el privilegio a nosotros Correcto. de que este alargue en el tiempo, este cabecear que hubo en las vírgenes, este tiempo que se extendió en que tardándose el esposo, fue una brecha para que nosotros pudiéramos venir a manifestación. Exacto. Y poder estar en esta hora tan gloriosa. Así Porque es la hora más gloriosa. Sí es. Es la hora más gloriosa, como lo decía, dice, estamos viviendo una hora única, decía el mensaje hoy, en toda la historia del mundo. Así es. Este es el fin. Está escrito en el cielo. Debíamos recibir un mensajero que él iba a tomar todos los cabos sueltos y los iba a revelar para preparar una novia Amén. para el rapto. Amén. Por eso que decíamos, de alguna forma, porque la novia se va y viene una persecución Seguro. sobre los que quedan. Así es. Entonces, ¿cómo será para aquellos? Para aquellos que de alguna forma, como decías tú, se han acobardado. O las batallas. Y que conocieron este mensaje. Sí, po. Y que de cierta manera han recibido al profeta. Creen en el mensaje que fue traído por un profeta. Y cómo las batallas, las dudas, cualquiera sea la excusa que ellos pudieran poner, lo han acobardado y se han detenido. Así es. Entonces, yo la pregunta que me hago en la interna, porque el miércoles pasado, Sí. el miércoles antepasado, nuestro pastor, tomando en el mensaje, él nos enseñó acerca de cómo el Evangelio viene y crece primero. Cuando Andrés recibe el Evangelio, lo primero que hace, va a su familia a buscar a Pedro. Y lo segundo es que Felipe va a buscar a su amigo, Correcto. a Natanael. Entonces, las dos formas básicas que crece el Evangelio en medio nuestro es que uno que llega a esa verdad, conoce este Evangelio, Así ve es. cuán beneficioso ha sido para mi vida, va a buscar a su Correcto. familia. Y yo sentía del Señor, aún tiene algunos tíos ahí afuera que no han recibido a Jesucristo. Entonces rápidamente fuimos con todo mi hermano al otro día
dijimos, tío, vamos a ir a verlo, pero vamos a hablarle acerca de su destino eterno. No vamos a una once, no vamos a nada más. Vamos a hablarle acerca de su destino eterno. Y ellos dijeron, vengan. Y hablamos acerca de eso. Y ellos recibieron, como decía el profeta cuando él hacía el llamado, él decía, ¿cuántos quisieran aquí recibir a Jesucristo en sus vidas? Y muchos levantaban sus manos. Sí. Y luego el profeta hacía un llamado un poco más osado a cuántos de los que han levantado su mano ahora se acercarían aquí y tomarían a Jesucristo en las aguas del bautismo. Gracias. Yo no sé hasta qué punto van a llegar mis tíos, pero a lo menos levantaron la mano. Correcto. Claro. Entonces me sentía feliz, porque de alguna forma yo también les decía, tíos, perdónenme, dejé pasar demasiado tiempo en venir a decirles estas cosas. Yo quiero que me perdonen, yo los amo y no quiero que se pierdan. Así que en amor les presentamos ese amor de Jesucristo. Tal vez, yo no sé, tal vez no alcance para que ellos reciban el mensaje de la hora. Pero si hubo sinceridad en sus corazones, seguramente Dios considerará eso. Correcto. Así que me sentía feliz porque de alguna forma lo que está en nosotros y el mensaje hoy lo decía de esa hermanita que recibió el Espíritu Santo y le cuenta a la otra y le dice, hermano, recibí el Espíritu Santo. Ah, qué bien, hermano, pero no le cuentes a nadie. El profeta dice, eso no fue un ayuno del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene, Correcto. lo primero que hace el creyente es que tiene que salir, tiene que contar las maravillas de Dios. Sí, bueno. Entonces, el sentido de este programa es ese. Así es. Sí. Hablar de las maravillas de nuestro Dios. Y si hay un alma allí que está escuchando, que pueda oír que el tiempo ya no es más. Este es el tiempo del fin. Seguro. Este es el tiempo donde la puerta se está cerrando. Tal vez como fue en los días de Noé, cuando esa puerta un día el dedo de Dios la cerró. Sí. Tal vez esa puerta está allí, lista para ser cerrada. Entonces le invitamos a aquellos que no han recibido a Jesucristo en sus corazones, en sus vidas, que puedan tomar un tiempo y decirle, Señor, tal vez haya un tiempo. Quizás en esta hora hay algún ladrón en la cruz que pueda tener esa suerte. Sin duda que sí. ¿Mm? Sin duda que sí. Mi hermano Esteban, te queríamos, aprovechando esta conversación, Esta instancia. queríamos pedirte un mensaje, unas palabras. Sí. ¿Qué le dirías tú a un amigo que tal vez se ha descarriado, por una parte? Y por otra parte, ¿qué le dirías tú a una persona que está perdida, que está lejos de Dios? Que quizás tú no conoces, que quizás tú no vas a ver quién al otro lado estará escuchando este programa, Cierto. pero que hoy día está perdida. ¿Qué le dirías tú? Bueno, ahí tú abriste con lo que hablaste. Abriste una brecha porque nuestro pastor predicó hace poco tiempo atrás con respecto a María y Marta, a Lázaro. En Juan 11, en el versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Y hoy día también nuestro pastor ahora lo tomó desde otro prisma, pero ese ya sería un tema más largo. Exacto. Pero María dice, María se quedó en casa. ¿Qué se quedó haciendo María? María estaba con su familia, sus familiares, amigos, vecinos que estaban dándole el pésame. Así es. Pero hoy en día este mensaje, si lo vemos este mensaje y Dios está llamando y Dios quiere más Martas en este día. Dios quiere más Martas que cuando sepan, porque Jesús viene, estas señales del fin a los que nos están viendo descarriados, sobre todo hermanos descarriados. Dios está esperando que aparezca en nosotros esa Marta que salió corriendo a los pies de Jesús cuando supo que Él venía. Amén. Y nosotros sabemos que Jesús viene. Es algo que hoy en día nadie lo puede negar. Si nosotros vemos en la política con respecto a esto, desde esta pandemia, el presidente de Italia, al ver tantas muertes, radio escucha, al ver tantas muertes, ese hombre, con lágrimas en sus ojos, dijo que la única solución
es que Dios tome el control de esto. Y así, ¿cuántos presidentes más en este mundo están diciendo lo mismo? Donald Trump, etcétera, el presidente de El Salvador. Todos se dan cuenta que nuestra única salida es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando Dios vino a Marta, Él vino por una resurrección. Amén. Y esa es la resurrección que nosotros estamos esperando. Amén. Esa resurrección que levantará a los muertos en Cristo. Tal vez familiares nuestros, nuestro hermano Roberto Griot, nuestro hermano Jauregui, nuestra hermana Teresita. Tantos hermanos. Amén. Que yo solo puedo decir en este momento que la iglesia pentecostal, los pentecostales en la calle siempre dicen el Señor viene, que Jesús es amor. Pero hermanos, y no solo hermanos, si hay alguien que no ha creído este mensaje o no cree en el Señor Jesucristo, Dios viene. Y fue dicho por la boca de un profeta. Y al día de hoy eso se está cumpliendo. Amén. La única salida que nos queda ante lo que estamos viviendo es que volvamos nuestros corazones al Señor Jesucristo. Y ahí entra lo que dices tú, Daniel, de la familia, que Jesús mandó a Marta a buscar a María. Amén. Y eso es una promesa. Amén. Es una promesa porque Dios podría no haber tomado en cuenta que María se quedó ahí en el mundo. Gracias. Pero Dios dijo, ve a buscar a María. Entonces aún así hay tiempo para ir a buscar al que falta. Amén. Si tú, hermano, que estás escuchando, aún Dios no ha venido por nosotros y aún hay tiempo de ir a buscar a esa María que está con sus familias, con sus amigos, lo que sea del mundo, puedo decirte que Dios está ahí esperando. ¿Para qué? No solo para que vengas, sino para que veas cómo Él resucitará a tus seres amados que creyeron este mensaje. Amén. Y no solo eso, sino que también resucitarte a ti, al cambiarte y al irnos a casa en ese rapto. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su invitación. Estamos felices. Así es. Bueno, mi hermano Esteban, muchas gracias por sus palabras, por su presencia. Y es gratificante saber, ya que tú mencionabas en tu época, nuestra época que nos tocó vivir de cierta incertidumbre y temor, de verdad que fue la época de la dictadura, y donde tú sabías que al salir no sabías si volvías o no. Quizás no fue, de verdad, habían cosas, situaciones. Uh-huh. En algún momento a mí me paró una patrulla de la CNI para controlarme, porque yo hacía un trabajo cultural. ¿Ya? Esto fue el año 86. Y yo era un joven de 20 años. Y el oficial baja armado. Y si se le escapa un tiro y en esa bajo esa tensión que había de que cualquier joven podía ser calificado de terrorista. Entonces tú entiendes que la gracia de Dios, ¿cierto?, supera ese temor. Amén. Entonces en estos días, como nuestro amado pastor, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, el mensaje es la señal. Y el mensaje es la señal, una de las cosas que me llamó la atención, donde el profeta habla y dice, mucha gente quiere ser cristiano, pero quiere ser cristiano en secreto, no quiere que nadie lo sepa, que no lo sepa el amigo, ni fulano, ni sotano, nadie. Pero sin embargo el profeta dice, el cristianismo tiene que desplegar su señal. Amén. Públicamente, en la vida pública, en la oficina, por la calle, cuando se presentan los problemas en cualquier lugar, en la iglesia, en todas partes. La sangre es la señal. La señal tiene que ser aplicada. Amén. Sí, entonces, señor, así es. se dan cuenta, o sea, esto es algo extraordinario. Y claro, la carne tiene vergüenza, siente vergüenza. Pero como yo en programas anteriores hacía mención, que dentro de los ismos, de los grandes movimientos históricos, ¿cierto?, el cristianismo ha permanecido hasta ahora y va a seguir permaneciendo hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros y nos ayudará y ayudará a esta humanidad al que quiera aceptarlo. Por eso, amigo radiovidente, preciosa alma que escucha, tú que estás descarriado, todos somos vulnerables. Nuestra fe flaquea, pero detente y haz un alto en tu vida, ¿cierto? Y yo te voy a compartir una cita sobresaliente, que no pasa el tiempo sobre ella, sino que cada vez que uno la lee es nueva. Juan 3:16. Radiovidente, pon atención, Amén. Palabra por palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no te olvides, amigo radiovidente, preciosa alma que escucha, Él te dio libre albedrío.
Y ojalá no seas como el joven rico que tuvo la gran oportunidad, que quizás la hubiésemos aprovechado o no. Él rechazó la oportunidad de su vida. Así es. Entonces, en este mismo mensaje, nuestro amado profeta dice, la identificación del creyente es el Espíritu Santo. Entonces hay una gran promesa, porque tenemos que aceptar la manera provista por Dios. Y esa gran manera provista, ¿cierto?, de que tú puedes mirar a esa cruz y entender que hay salvación, hay redención, Amén. ¿ah? Hay perdón de pecados, hay sanidad para tu vida, hay restauración total. Amén. Por eso, preciosa alma que escucha Radio Vidente, les agradecemos su sintonía. Y para que en estos días mediten y oren y busquen de Dios. Si ustedes lo buscan de todo su corazón, Él no les va a dar vuelta a la espalda. Él va a entender ese corazón sincero, Amén. como lo hizo Daniel, estando solo, sin compañerismo. Por 70 años él estuvo solo y no tuvo compañerismo, pero tuvo el valor de mantenerse creyendo y tuvo la entereza y la humildad y la valentía y decir, como cada uno de nosotros, tenemos que decir, Señor, hemos pecado, hemos fallado. ¿Ah? Pero tenemos claro algo, que es mejor tu misericordia que la vida. Amén. Por eso mis labios te alabarán. Amén. Que el Dios del cielo les bendiga Amén. a esta preciosa audiencia. Gloria a Dios. Ya llegando al fin del programa, este programa fue unos minutos más cortos, solamente unos minutos. Te damos gracias, Esteban, por habernos acompañado. Amén. Fue bueno y muy emocionante cuando tú contabas tu testimonio y Roberto te hacía esa pregunta. Sí. Se me llenaron los ojos de lágrimas de saber que Dios nos permitió ese privilegio para este día. Amén. 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 Así que estamos felices de haber estado en este programa en la Sí, hora de la amén. tarde. Gracias, muchas gracias. Solo un último mensaje. Tienes que creerlo. Amén. Eso es lo único que nos está pidiendo el Señor. Así es. Creer. Amén. Aleluya. Así que mientras nos despedimos, le damos gracias a los amigos y hermanos que estuvieron allí en En el control. el área control, área el área técnica. Sí, Dios les bendiga. Gracias, Roberto, por tu compañía y por permitirme Sí, gracias mi hermano Daniel. Sí. permitirme estar aquí en este programa. La idea es mantener este programa al aire en todo lo posible. Haremos todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance y con la ayuda del Señor Jesucristo, porque su palabra tiene que correr hasta el final de los tiempos. Estuvimos reemplazando a Daniel Vargas, sí. Un saludo para él también, Que se está un poco recupere. enfermo. Sí, Amén. que se Así que, recupere. Amén. Eso sería. Lo dejamos con el especial Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Es una gran alabanza, un clásico de clásicos. Dios les bendiga y shalom. Shalom. Amén. Hasta una próxima vez. No hay nadie más grande. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús quien por salvarme vino,